Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Sofía Zanario Morcote. Yo soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia y junto con la tutoría del doctor Hernán Mauricio Campos, cirujano general y coordinador del grupo quirúrgico de cirugía general de la Clínica Versalles, traemos para el día de hoy un tema que es bastante interesante e importante y es acerca del enfoque y el manejo de la gestante con politrauma. Bueno, a pesar de que el tema es bastante extenso, trataremos de abarcar la mayor información posible. Hablaremos acerca de unas generalidades, de cómo esos cambios anatómicos y fisiológicos propios del embarazo van a modificar la respuesta al trauma, van a modificar la interpretación no solamente de los signos vitales, sino de toda la parte paraclínica, pudiendo llegar así a enmascarar la gravedad real de una hemorragia o un estado de choque. ¿Cómo es esa evaluación inicial o evaluación primaria? La evaluación secundaria, algunas de las complicaciones como lo son el desprendimiento de placenta, la ruptura uterina y la embolia de líquido amniótico, que a pesar de ser una entidad poco frecuente, sí puede llegar a ser altamente catastrófica. ¿Cuáles son las indicaciones de finalización del embarazo, sobre todo las indicaciones de finalización por vía alta? ¿Y qué pacientes en contexto de politraumatismo y embarazo son candidatas para una cirugía de control de daños? Entonces, según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud y del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, cada día mueren más o menos 9 personas cada minuto a causa de lesiones o actos de violencia, pero las cifras se vuelven aún mucho más alarmantes si se considera que el trauma representa alrededor del 18% de la carga mundial de enfermedad. Además, acá los accidentes de tránsito causan más de 1 millón de muertes al año y entre 20 a 50 millones de lesiones significativas, lo que se traduce en la primera o principal causa de muerte por trauma a nivel mundial. Esta es la distribución de la mortalidad por trauma global, donde el 23% corresponde a accidentes de tránsito, el 15% a suicidios, el 11% a homicidios y el 21% a otro tipo de causas relacionadas con asfixia, con hipotermia y con desastres naturales. El trauma en el embarazo es frecuente, afecta alrededor de 1 de cada 12 gestantes. Además, el trauma se considera la principal causa no obstétrica de muerte en mujeres embarazadas, a lo cual se le atribuye alrededor del 46% de las muertes maternas. Existen muchas causas que nos pueden generar lesiones traumáticas durante el embarazo, pero entre las principales están los accidentes de tránsito, que son responsables de alrededor del 50% de todos los casos. Además, son responsables alrededor del 80% de las muertes fetales relacionadas con trauma. Hay otro tipo de causas que son menos frecuentes, pero eso no las hace ser menos importantes. Pero igual, chévere hacerlo. Por favor, apagar los micrófonos. Sino que sí, o sea, para mí eso es algo completamente diferente a una materia, ya como nos enseñan nosotros, es mi experiencia. Vuelve a activar tu micrófono. Listo, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque para el año 2025, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó más de 6.258 siniestros viales, 14% más comparado a las cifras reportadas para el año 2024, dentro de los cuales el 15% de la población afectada fue población femenina. Además, reportó más de 16.185 lesiones no fatales secundarias, dentro de las cuales el 39% fue población femenina. Pero aquí lo importante y relevante es que ese 39% de mujeres involucradas, la gran mayoría, por no decir que todas las mujeres, fueron mujeres en edad reproductiva, lo que lo hace altamente potencial e importante al momento de hablar de embarazo. Todo esto pues va a acarrear pues más lesiones o más riesgo de lesiones que ocasionen inestabilidad hemodinámica de la paciente, ocasionen más riesgo de complicaciones que pongan en peligro no solamente la viabilidad del embarazo, sino la supervivencia del feto en condiciones en las que el embarazo está mucho más avanzado. Además, cuando uno empieza a revisar la literatura, encuentra que aquellas mujeres en embarazo que tuvieron accidentes moderados a severos, el 80% de estas mujeres tuvieron desenlaces fetales adversos inmediatamente después de el trauma. Otro punto a tener en consideración es que por actores viales se reportaron más de 3.000
951 hechos relacionados con motocicletas. ¿Y esto por qué es importante? Porque tristemente en nuestra cultura latinoamericana y nuestra cultura caleña, hoy en día seguimos viendo mujeres en embarazo en estado de segundo y tercer trimestre subidas en una moto sin ningún tipo de protección personal. Además, el sistema de vigilancia en salud pública a través del Instituto Nacional de Salud pues nos genera esos reportes esporádicos y periódicos de la mortalidad materna según el tipo de muerte. Sin embargo, ellos no tienen un apartado específico para mostrarnos las causas de muerte por trauma en el embarazo, pero dentro de lo que ellos sí informan en sus diferentes reportes es que hay unas causas directas que son aquellas relacionadas propias con las complicaciones del embarazo, las causas indirectas que son aquellas enfermedades preexistentes o aquellas que se adquieren durante el embarazo que se agravan por los cambios fisiológicos, y están las causas coincidentales, que son todas las causas no obstétricas o externas, donde hacen parte pues el tema que estamos viendo el día de hoy, que son toda la parte de los traumatismos. Para la semana 41 epidemiológica del 2025 se reportaron alrededor de 279 muertes, de las cuales 35 fueron por causas coincidentales, que sigue siendo un valor relativamente alto para este tipo de pacientes. Además, pues como todos sabemos, el embarazo causa unos cambios fisiológicos significativos y unas alteraciones en las relaciones anatómicas de prácticamente todos los sistemas. Y esto es importante porque se va a ver una modificación y una respuesta distinta pues al trauma. Además, todas esas relaciones en estructura y función, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pues van a modificar la respuesta al trauma y van a hacer que, por ejemplo, toda esa parte de la respuesta hemodinámica, no solamente de la madre, sino del feto, sean pues directamente correlacionadas con la gravedad de los hechos. Además, hay que tener en cuenta que las primeras 12 semanas de embarazo, pues el útero va a estar protegido por todo el anillo pélvico, y a medida que avanza el embarazo, a medida que aumenta el útero, pues toda la parte intestinal se va a subir hacia la parte cefálica, y eso va a hacer que la mujer sea mucho más tenga mayor riesgo de accidentes penetrantes y accidentes contusos. Además, es importante tener en cuenta que en el tercer trimestre los signos clínicos de irritación peritoneal pues van a ser mucho más difíciles de objetivizar, y es por esto que es muy importante cuando nos llega una paciente en contexto de politraumatismo tomar la altura uterina, porque pues hay que tener en cuenta que por encima de las 20 semanas va a estar directamente relacionada con la edad gestacional, aún más si no tenemos ningún tipo de información con respecto pues al embarazo. Además, hay que tener en cuenta que a medida que crece el útero se aumenta y se genera una compresión de la vena cava inferior, que hace que disminuya el retorno venoso, que disminuya el gasto cardíaco, y por lo tanto las mujeres sean mucho más susceptibles a hemorragias significativas cuando el trauma está o se da en las extremidades pues inferiores. Cierto, uno de los cambios más importantes para tener en cuenta en cuanto a la respuesta del trauma en el politraumatismo en el embarazo son todos esos cambios en el sistema cardiovascular. Entonces, la volemia en el embarazo tiene un pico máximo de ascenso alrededor de las 32 semanas, y eso se traduce más o menos en un 45% con respecto al estado pregestacional. Esto no es más que alrededor de 4.700 a 5.200 mililitros, y a pesar de que tenga su pico máximo a las 32 semanas, esto es una volemia que empieza a aumentar incluso desde las 6 a 8 semanas de embarazo, y esto se da con el fin de varias cosas. Uno, es suplir toda esa demanda metabólica de la unidad fetoplacentaria. Dos, es proteger a la madre de hemorragias significativas como las que se producen en el parto o en ciertas erupciones específicas como el trauma. Y tres, proteger a la madre y al feto pues de toda esa parte de la compresión de la vena cava. Y esto se da por varias situaciones. Una, es mediado por el óxido nítrico, que va a contribuir a la vasodilatación por medio de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a estimular la retención de sodio y agua. Otra cosa es que se aumenta la masa eritrocitaria, incluso hasta un aumento del 30% al término, y esto se ha promovido no solamente por el lactógeno placentario, sino por la progesterona y la prolactina, que terminan por estimular la eritropoyesis. Es decir, que todo ese aumento de la masa eritrocitaria se da más por aumento de la producción, más no por prolongación de la vida. Y lo otro que sucede es que con respecto al oxígeno, para que haya un paso adecuado de oxígeno de la madre hacia el feto, lo que sucede a nivel del eritrocito es que aumentan las concentraciones del 2,3-difosfoglicerato, que lo que sabemos es que disminuye la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, mejora la disociación, y eso hace pues que haya un mejor paso de oxígeno de la madre hacia el feto. Además,
hay que tener en cuenta que en el estado hipovolémico, pues en la gestante, la mujer puede perder hasta el 35% de su volemia antes de presentar signos clínicos de shock, y esto nos genera una falsa sensación de estabilidad hemodinámica cuando realmente la paciente no la tiene. Con respecto a la parte histológica y ecocardiográfica, pues se da como tal una hipertrofia excéntrica, y eso contribuye al aumento de la masa muscular de la pared del ventrículo izquierdo, aumenta el volumen telediastólico y también se ve aumentada la distensibilidad cardíaca, considerada como una distensibilidad fisiológica, pero a pesar de que esté dilatado e hipertrófico, eso no hace que se vea comprometida la fracción de eyección. Entonces, a mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción sin verse involucrada la fracción de eyección. Con respecto a la aurícula izquierda, el diámetro, el volumen y la función también se ven aumentados al paso de que aumenta la volemia. Y con respecto a la parte de los vasos, al músculo liso vascular, lo que sucede es que hay un reblandecimiento general del colágeno que va a estimular la hipertrofia del músculo liso, y esto hace que tanto las venas como las arterias, en general todos los vasos, tengan una modificación de la capacitancia como tal, incluso desde las primeras 5 semanas. Ahora, con respecto al gasto cardíaco, pues como todos sabemos, esta es una medida de la capacidad funcional del corazón que está dada por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Este gasto cardíaco tiene un aumento del 30 al 50% en el embarazo, y la mitad de ese aumento incluso empieza desde las primeras 8 semanas de gestación. Entonces, a medida que aumenta el volumen sistólico y que aumenta la frecuencia cardíaca, que esta aumenta incluso desde las primeras 5 semanas, con un pico máximo a las 32 semanas, por un aumento alrededor del 20 al 25% de la frecuencia de los latidos cardíacos. Esto se da por una mayor masa ventricular, se genera mayor distensibilidad, y eso hace que haya mayor volumen al final de la diástole y se traduzca en mayor volumen eyectado. Y como lo podemos observar aquí en la gráfica, pues a medida que pasan las semanas del embarazo, pues aumentan los dos componentes del gasto cardíaco, no de una manera paralela, pero sí de una manera sincrónica, con un pequeño descenso hacia el final del embarazo por una disminución del volumen sistólico. Otra cosa a tener en cuenta es que a pesar de que tenga un aumento del 30 al 50% de este gasto cardíaco, pues este genera una redistribución selectiva precisamente para garantizar la perfusión de ciertos órganos específicos. Por ejemplo, a nivel del útero, aumenta el flujo sanguíneo más o menos 10 veces. Esto se traduce en 500 a 800 mililitros por minuto, lo que muchas veces pues, nos explica la cantidad de hemorragia que se presentan no solamente en el posparto, sino en ciertas situaciones específicas como el trauma. Lo otro es que aumenta el flujo sanguíneo a nivel renal y aumenta la perfusión no solamente de la piel, de los pulmones, sino de las glándulas mamarias. La presión arterial empieza a disminuir desde las primeras 7 semanas por esa disminución de la resistencia vascular pues sistémica, a pesar de que el gasto cardíaco aumente. La presión arterial sistólica generalmente trata de permanecer relativamente normal, lo que sí disminuye es la presión arterial diastólica, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la mujer en embarazo tiene diferentes modificaciones de su presión arterial con las distintas posiciones, incluso es 10 milímetros de mercurio más altas en bipedestación o sedestación, y es por esto que es importante tomar la presión en sedestación. Hay que tener en cuenta que tiene un pico máximo de descenso alrededor de las 20 semanas. Algunos otros textos mencionan que es entre la 24 y la 28, pero tiene un descenso aproximadamente del 25%. En el contexto de politraumatismo, la mujer puede perder 1.500 a 2.000 mililitros de sangre antes de presentar hipotensión. Y esto se genera por un mecanismo específico, y es que se da una autotransfusión materna, que pasa toda la sangre de la placenta hacia la madre, pero esto lo hace con el fin de garantizar una estabilidad hemodinámica transitoria a expensas de una hipoxia fetal. Esta pues, diapositiva, digamos que resume un concepto clave del embarazo, y es que el embarazo es un estado fisiológico de hipercoagulabilidad, donde se generan varias situaciones específicas, y esto cambia por completo la interpretación del trauma en el contexto pues, de embarazo. ¿Cierto? Lo que sucede es que disminuye el recuento plaquetario, no solamente por hemodilución, sino también por destrucción periférica. Esto hace pues, que tengamos incluso trombocitopenias sensacionales hacia el final del embarazo, con valores aproximadamente de 80 a 150.000 plaquetas. Lo otro que sucede es que aumenta la actividad trocoagulante y disminuye la actividad fibrinolítica. En general, aumentan todos los factores de coagulación, el factor 7, 9, 10 y 12, aumenta el fibrinógeno alrededor del 50%.
aumenta el factor de von Willebrand y aumenta el factor, pues los inhibidores del activador de plasminogen PAI1 y PAI2, que a su vez van a contribuir a la disminución de toda esa actividad fibrinolítica. Además, la proteína S también disminuye incluso hasta un 60% en el tercer trimestre, y la antitrombina 3 y la proteína C generalmente pueden permanecer relativamente constantes. Esto da como resultado un sistema hemostático preparado para dirigir y minimizar la pérdida de sangre pues, durante el parto y durante situaciones especiales como el trauma. Y esto básicamente puede ser que esté incluso con los tiempos de coagulación normales. ¿Esto qué quiere decir? Que los tiempos de coagulación no reflejan la dinámica hemostática real de la gestante. Y hay que tener en cuenta que embarazo más inmovilidad más lesión tisular, pues es una bomba de tiempo para generar eventos tromboembólicos venosos en la paciente. Con respecto a los cambios del sistema respiratorio, pues ya como lo hemos venido viendo en otras conferencias anteriores, pues cambia toda esa geometría de la pared torácica, ¿cierto? Se reduce esas reservas de oxígeno, aumenta el consumo de oxígeno y aumenta la tasa metabólica. Además que se genera una disminución moderada de la capacidad residual funcional, y a pesar de que la frecuencia respiratoria en teoría no cambia, sí aumenta hasta un 50% la ventilación por minuto. Esto hace que la gestante sea menos tolerante a la hipoxia y tenga el riesgo de que se desature mucho más rápido ante ciertos eventos de estrés. Y es por esto que la gestante tiene mayor predisposición a neumotórax y a progresión pues de inestabilidad, digamos que respiratoria en el contexto de enfermedades preexistentes. Ahora, también existen unos cambios hiperémicos y edema en toda la parte de la región orofaringe, que hace que indiscutiblemente la paciente gestante politraumatizada se considere una paciente con vía aérea difícil. Además, la ATRS nos menciona que en los casos de requerir intubación orotraqueal deberíamos hacer uso de tubos endotraqueales un poco más pequeños, tamaño 6 o 7, precisamente a esa hiperemia y a ese edema. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que, pues como bien sabemos, el embarazo se considera un estado de alcalosis respiratoria leve, en el cual pues es importante nosotros como interobservadores hacer uso de el conocimiento no solamente de los valores normales, sino de los valores en el embarazo, porque muchas metas de reanimación en el contexto de politraumatismo están guiados por la vasexceso y por la acidosis, pues por toda la parte respiratoria. Entonces, el pH pues aumenta, ¿cierto? De 740 a 743, la presión parcial de oxígeno pues no cambia. Lo que sí cambia es la presión parcial de dióxido de carbono, con una disminución de 28 a 32 milímetros de mercurio, y esto se da por una hiperventilación compensatoria debido a una disminución de la capacidad vital pulmonar. El bicarbonato, a pesar de que esta tabla nos menciona que no tiene relativamente cambios, hay algunos otros textos que sí mencionan que pudiera tener un descenso de 18 a 21.000 equivalentes por litro. Y la base exceso, pues en teoría, pues tampoco cambia. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que pacientes en contexto de politraumatismo y embarazo que tengan unas presiones parciales de dióxido de carbono por encima de 35, ya nos hace prender las alarmas de que nos pueda llegar a generar una falla respiratoria durante el proceso de atención. Ahora, con respecto pues a la vejiga, en el primer trimestre pues va a estar protegida por el anillo pélvico, ¿cierto? Pero a medida que avance el embarazo, pues esta se va a distender, se va a volver mucho más hiperémica y se va a volver más expuesta, sobre todo a traumatismos abdominales bajos. Como aumenta el flujo sanguíneo renal, pues esta se vuelve hiperémica, y en los casos en los que se ve comprometida, pues se va a ver involucrada una pérdida sanguínea mucho más importante. Y a nivel gastrointestinal, pues hay que tener en cuenta que disminuye el esfínter, el tono del esfínter gastroesofágico, disminuye la motilidad gastrointestinal, y esto hace que toda paciente politraumatizada embarazada se considere con estómago lleno, independientemente si lo está o no. Y esto va a aumentar el riesgo de broncoaspiración, sobre todo en aquellas pacientes que lleguen con estados alterados de la conciencia. Y al igual que la población pediátrica, es importante hacer uso de la descompresión gástrica temprana para realizar y prevenir toda esta parte de la broncoaspiración. Entonces, una vez entendido pues como esos cambios, que muchos de ellos incluso se caen por su propio peso, pues hay unos determinantes propios del riesgo en el trauma obstétrico, en los cuales pues indiscutiblemente hay que determinar la edad gestacional, el tipo de accidente. Muchas veces llegan al servicio de urgencias sin tener ningún tipo de conocimiento en cuanto a cómo fue el accidente, si fue un accidente de tránsito, si fue una caída, si fue una agresión, sobre todo en aquellos casos en
en los que la paciente llegue con un estado mental alterado y no tenga ningún tipo, por ejemplo, de informante de los hechos. Hay que determinar también la localización y tipo de lesión. Cuando son penetrantes, pues indiscutiblemente vamos a ver la lesión en la paciente, pero cuando no y cuando son traumatismos cerrados va a ser mucho más difícil determinar, por ejemplo, hemorragias ocultas. Hay otros factores también que aumentan el riesgo de muerte, no solamente de la madre, sino del feto, y es que a pesar de que las mujeres tengan su control prenatal y su uso psicoprofiláctico, dependiendo de sus determinantes socioculturales, aún siguen llegando al servicio de salud mujeres embarazadas en contexto de intoxicación por drogas y alcohol. Además, cada vez vemos más frecuentemente embarazos en menores de edad, niñas por debajo de los 14 años embarazadas en contexto de politraumatismo, pues hace mucho más difícil el abordaje de estas pacientes y pues indiscutiblemente la historia de violencia doméstica que también aumenta el riesgo de mortalidad. Ahora, con respecto a los mecanismos de lesión, si los queremos dividir por letalidad, pues van a ser traumas mayores o menores. Los mayores, pues los que indiscutiblemente van a tener riesgo de que amenazan la vida de la madre y del feto, y los traumas menores que a pesar de que sean menores porque algún score lo diga o porque alguna tabla nos diga que son menores, pues estos no dejan de ser importantes en el momento de la evaluación y el seguimiento de la paciente, porque como ya lo hemos visto, se pueden generar complicaciones incluso pasadas 24 horas posteriores a los accidentes. Y a grosso modo, pues tenemos los cerrados, que es lo que estamos hablando hoy, que es en el 91% de los casos, y penetrantes, que vamos ya a verlo dentro de 8 días, donde pues la población ya está mucho más reducida. La evaluación inicial pues no se aleja mucho de lo que la ATLS nos dice con respecto a la evaluación de la ABCD, ¿cierto? Entonces, pues aquí como para poderlo entender, la vía aérea, pues siempre hay que tener la vía aérea permeable, siempre hay que asumir que la vía aérea es una vía aérea difícil, y siempre que la paciente llegue con alteración del estado, pues asumir la posibilidad de que haya tenido algún tipo de lesión medular. Hay que hacer una administración temprana y oportuna pues, de oxígeno. Si se va a considerar intubar a la paciente, utilizar los tubos que ya les mencioné. Además, pues, si por algún motivo la paciente requiere inserción de algún tubo de tórax, esto hay que hacerlo y hay que insertarlo 2 espacios intercostales más arriba de lo normal, precisamente por ese cambio de la geometría torácica. Hay que hacer una reanimación volumétrica, hay que hacer un desplazamiento manual uterino hacia la izquierda, que ya lo vamos a observar, para generar esa descompresión y garantizar ese retorno venoso. Y si es necesario, pues ya dependiendo de las circunstancias propias de la paciente, determinar si requiere no de finalizar el embarazo, o en aquellos casos en los que, por ejemplo, la paciente entre en cardio cardiorrespiratorio y no responda, pues pensar en una cesárea perinatal. El déficit neurológico, evaluar básicamente el Glasgow de manera rápida, y en la exposición, como ya lo vamos a ver en la evaluación secundaria, es hacer una exploración al examen físico sistemática, objetiva y rigurosa, con el fin de buscar alteraciones o sangrados ocultos que no hayamos podido ver en la primera intervención de la paciente. Además, hay que evitar la hipotermia y pues hacer el uso del ECOFAS en la cabecera de la paciente. Entonces, lo que les mencionaba, idealmente, si se pudiera en el mismo sitio del accidente, hacer una rotación en bloque con una elevación de 10 a 15 centímetros del lado derecho para generar esa descompresión de la vena cava, con lo que tengan a la mano. No hay algún tipo de objeto específico, simplemente lo importante es que a pesar de que la paciente requiere movilización en tabla rígida, siempre hay que hacer pues digamos que la rotación hacia la izquierda. Y lo otro es que en los casos en que esté comprometido el estado pues, hemodinámico de la paciente, es importante hacer la misma descompresión manual hacia la izquierda, porque pues como todos sabemos se puede generar ese síndrome de hipotensión supino, que es básicamente esa baja repentina de la presión arterial, que se puede acompañar no solamente de bradicardia, sino de síncope, y esto pues disminuye el retorno, disminuye el gasto cardíaco y pues puede generar mayor complicación al momento del manejo de la paciente. Hay unos predictores de mal pronóstico con respecto al feto, independientemente que ya se sabe que los traumatismos moderados a severos pues van a tener mayor riesgo de impacto en el feto, pero hay unos predictores de mal pronóstico específicos, por ejemplo, que la madre esté cursando con hipotensión y acidosis, que recordemos la tríada de la muerte, ¿cierto? Hipotermia, coagulopatía y acidosis, que últimamente se ha sumado también la hiperglicemia y la hipoxia. Que la mujer esté entrando o que esté cursando con una coagulación intravascular diseminada y que tenga el feto signos de
pues digamos que alteraciones en su frecuencia cardíaca, signos de sufrimiento fetal persistentes. Y como ya lo vimos, el 80% de los accidentes moderados a severos van a tener desenlaces fetales adversos. Ahora, una vez tenemos la capacidad pues, de preguntarle directamente a la paciente o si hay algún tipo de testigo de los hechos, pues hay que indiscutiblemente indagar acerca de las alergias, de los medicamentos, de enfermedades previas, por ejemplo, si tienen un diagnóstico de alguna coagulopatía, si está anticoagulada, si por ejemplo tiene hipertensión, diabetes. Los ginecobstétricos realmente importantes, si tiene cirugías previas, si tiene cesáreas previas, porque si estamos en un contexto de un politraumatismo contuso con cesáreas previas, pues tendríamos que pensar posiblemente en una complicación como la ruptura uterina. Hay que indagar acerca de los mecanismos y la gravedad de la lesión. Hay que verificar si precisamente fue un trauma cerrado, si fue un trauma penetrante, si la paciente venía en condición de conductora, de copilota, si tenía el uso adecuado o no del cinturón de seguridad, pues todo lo que nos pueda enfocar a hacer un adecuado manejo de la paciente. Además, también es importante tener en cuenta el tiempo transcurrido entre los hechos y el momento en que llega al servicio de urgencias, si perdió o no la conciencia y pues ya en lo que nos corresponde a nosotros también, si la paciente tiene dinámica uterina, si requiere dolor abdominal, cómo lo refiere y si tiene algún tipo también de pérdida vaginal que nos pueda indicar algún tipo de complicaciones. En la evaluación pues, secundaria ya va a estar ese examen físico riguroso objetivo por cada uno de los sistemas con el fin de identificar lesiones que no fueron vistas en el primer contacto con la paciente y potencialmente que puedan llegar a ser mortales, ¿cierto? En la cabeza, pues indiscutiblemente revisar cuero cabelludo, revisar hematomas, revisar toda la parte facial. En la columna cervical, pues buscar deformidades, palpar pulsos, verificar si la paciente está con una incrustación yugular o no. En la parte torácica, pues hacer toda la parte de la palpación de la superficie, buscar enfisemas, buscar signos de fracturas. En la parte abdominal, pues como ya lo vamos a observar, aparte de hacer inspección y palpación, buscar heridas, hematomas. Por ejemplo, en los casos en los que lleguen pacientes en primer trimestre producto de un atropellamiento, buscar signos de huellas de neumáticos o signos de cinturón de seguridad. Y en la pelvis, pues también aparte de hacer todo ese examen ginecológico que nos concierne, pues verificar si la paciente está en un contexto también de una posible fractura pélvica. Entonces, como les mencionaba, los signos clínicos de irritación peritoneal en el tercer trimestre son mucho más difíciles de objetivizar. Hay que hacer una inspección, una palpación, la toma de altura uterina. Todo esto puede llegar incluso a enmascarar signos de abdomen agudo. Hay que hacer el examen ginecológico específico en los casos en los que la paciente mencione sangrado vaginal, si tiene pérdida de líquido, pues hacer la especuloscopia, determinar si requiere o no la realización, por ejemplo, de admixtures, hacer, por ejemplo, los tactos vaginales para verificar si está o no con cambios cervicales en aquellos casos en los que el trauma como tal desencadena un trabajo de parto. Y lo otro que hay que hacer de manera oportuna y rápida es el ECOFAST, que sobre todo nos va a determinar en aquellas pacientes que estén hemodinámicamente inestables con pruebas positivas la necesidad o no de intervención quirúrgica inmediata. Además, para hemorragia intraperitoneal tiene una sensibilidad del 61% al 83% y una especificidad incluso del 100%. Digamos que este tema no lo tocamos mucho hoy porque también vamos a tener una sesión propia de este. Lo otro es que hay que tener en cuenta que existen marcadores tempranos de choque y que la embarazada puede tener signos clínicos de choque enmascarados por algunas respuestas fisiológicas. El marcador más sensible y específico es el índice de choque, ¿cierto? La frecuencia cardíaca por la tensión sobre la tensión arterial sistólica, que por encima de 0,9 ya nos pone en alerta y por encima de 1,4 ya quiere decir que van a haber desenlaces pues, adversos a la situación. La taquicardia y la taquipnea persistentes, más de 120 latidos o más de 25 respiraciones por minuto, que también pueden preceder a la hipotensión. Toda paciente en contexto de politraumatismo hay que invadirla en el sentido de ponerle sonda vesical para la cuantificación de líquidos, porque la oliguria por debajo de 0,5 mililitros por kilogramo también va a ser un marcador sensible de hipoperfusión. La hipotensión sistólica, ya cuando tenemos hipotensión, recordemos que se da un mecanismo de autotransfusión a expensas de la hipoxia fetal, y eso quiere decir que ya cuando hay hipotensión, pues ya va a haber compromiso fetal. Y alteraciones del estado de conciencia en el sentido de que la paciente puede estar agitada, pálida,
puede tener ansiedad, puede estar confusa, incluso puede tener disminución de las respuestas, y esto puede ser precedido a los signos pues de choque. Y ya con respecto a los biomarcadores, pues va a ser, por ejemplo, la disminución progresiva o abrupta del fibrinógeno, el aumento del lactato o incluso el aumento del déficit de base. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? Pues realmente toda paciente mujer que llegue en contexto de politraumatismo se considera embarazada hasta no demostrar lo contrario. Entonces hay que hacer prueba de embarazo, independientemente si la paciente refiere que está planificando o independientemente si la paciente manifiesta que ha tenido una ligadura tubárica previa. ¿Qué otros laboratorios hay que pedir? Pues indiscutiblemente el hemograma, electrolitos, función renal, pruebas de función hepática. Esto va a depender mucho de los protocolos que tengamos en cada una de las instituciones, pero pues básicamente es en búsqueda de pues, situaciones específicas. Ahora, hay que determinar la hemoclasificación de la madre, no solamente para determinar y para hacer la reserva de los hemoderivados necesarios, sino porque en aquellos casos en los que haya incompatibilidad o riesgo de alunsumización, pues hay que administrar esa inmunoglobulina dentro de las 72 horas posteriores al trauma. Hay algunos textos que llegan a mencionar que en los casos en los que el traumatismo es leve o hay afectación de las extremidades inferiores, sobre todo muy distales, pues no habría necesidad de administrarlo. Sin embargo, esto es muy contradictorio porque indiscutiblemente ante la presencia de cualquier evento potencialmente sensibilizante se debería administrar. Lo otro es que algunos textos también mencionan que no simplemente nos sirve una sola administración de la inmunoglobulina, sino que dicen que, por ejemplo, en aquellos casos en los que hay mayor hemorragia fetal, es decir, más de 30 mililitros, lo que se debe hacer es que se multiplica el porcentaje de células fetales por 50 y se administran 300 microgramos adicionales por cada 15 mililitros de hemorragia. Teniendo en cuenta pues las otras indicaciones, ¿cierto? Que sea después de la semana 28, por eso hay que preguntar si ya se la administró o no, pero igual independientemente de eso hay que administrarla durante las 72 horas postparto y ante la presencia pues del evento que ya les mencioné. Ahora, como ya habíamos mencionado que los tiempos de ovulación no reflejan la verdadera hemostática pues digamos que de la paciente, entonces es importante apoyarnos de otros estudios como es la tromboelastografía o la tromboelastometría, que esto nos va a poder evaluar la ovulación en tiempo real y nos va a permitir detectar, controlar y orientar pues toda esa coagulopatía en tiempo inmediato. Y eso nos va también a permitir determinar qué es lo que necesita la paciente en ese momento, ¿cierto? Van a haber unos factores aquí de coagulación y otra parte de la fibrinolisis, donde, por ejemplo, dependiendo cada uno de los parámetros que estén afectados, vamos a determinar, por ejemplo, si hay aumento de este tiempo R, que es el tiempo de reacción a la primera formación del coágulo, pues vamos a necesitar la administración de factor de plasma fresco congelado. Por ejemplo, si hay alteración en el ángulo A, que es ese, pues que esté incrementado, básicamente también vamos a determinar que esté disminuido la presencia o la necesidad de crioprecipitados. Ahora, con respecto pues a los estudios de imágenes, digamos que la preocupación que existe, pues siempre ha existido, es esa exposición a la radiación que no pues debe retardar en el caso del politraumatismo la toma de los estudios necesarios. Además, hay ciertas instituciones como la COG y la Asociación de Traumatología que nos menciona que toda la radiación por debajo de 50 microgray pues va a representar un riesgo mínimo o nulo de teratogenicidad. Y aquí podemos observar básicamente esas dosis fetales en microgray donde podemos ver que realmente pues ni siquiera la tomografía pélvica alcanza a superar los 50 microgray. Entonces existe esa pregunta ética en la cual nos mencionan que si es ético tomar tipos de imágenes distintas en el contexto de trauma, y la respuesta es que sí, porque la mejor forma de salvar al feto es una adecuada reanimación de la madre. Y eso parte de esos principios éticos en los cuales hay que diagnosticar adecuadamente a la madre para poder salvar su vida, donde el riesgo potencial por radiación es menor que el riesgo de omitir lesiones graves y donde la prioridad pues siempre va a ser la madre. Y esto lo recalcan algunas sociedades como la COP, que nos mencionan que no se deben retrasar si están indicados clínicamente en situaciones de emergencia, y el Colegio Americano de Radiología, donde nos mencionan que es justificado siempre y cuando impacte el manejo materno inmediato, y la ATLS pues nos menciona que la evaluación materna completa es prioridad y no debe modificarse por la gestación si compromete pues como tal el diagnóstico.
Con respecto a la ecografía, pues inicialmente se va a hacer un rastreo ecográfico para ver la viabilidad y la presentación del feto en aquellos casos en los que estemos pensando en finalizar el embarazo, pero ya cuando la paciente está hemodinámicamente estable, cuando se le han descartado situaciones que amenacen su vida, pues ya se pasará a hacer la evaluación ecográfica formal, pues donde se va a determinar no solamente la edad gestacional, sino el volumen de líquido, donde se va a descartar, por ejemplo, que no esté cursando con un desprendimiento de placenta, y donde en los casos en los que por traumas moderados o de alto impacto, pues se sospecha de algún tipo de aborto fetal, pues para confirmar la muerte. Este es un algoritmo básicamente de manera rápida donde nos mencionan que hay que hacer una estabilidad hemodinámica de la paciente, donde se hace el examen físico y se determinan las lesiones, donde se hace el rastreo ecográfico y se confirma la viabilidad y que no haya algún desprendimiento de placenta. Y ya dependiendo de la injuria o el sistema donde estemos pensando que está involucrado el traumatismo, pues ya se van a pasar a tomar las imágenes correspondientes. Ahora, si la paciente ya está estable, si no tiene ningún tipo de alteración que amenace la vida, si se considera que el trauma fue un trauma menor, hay que hacer el monitoreo mínimo de 4 a 6 horas, siempre y cuando, pues, digamos que esté por encima de las 23 semanas. En teoría se realizaría en cualquier situación, ¿cierto? Pero los textos mencionan que si hay sensibilidad uterina, si hay actividad uterina, si hay dolor abdominal significativo a pesar de que no haya actividad uterina, si hay ruptura de membranas, pues hay que hacerlo de 4 a 6 horas. Ahora, si el trauma es moderado o severo, pues pasaríamos a una monitoreo pues, constante pues, de la parte fetal. ¿Cierto? En cuanto a las complicaciones, pues encontramos el desprendimiento de placenta. Esta es la principal causa de muerte fetal secundaria al trauma y es responsable alrededor del 50 al 70% de las muertes fetales relacionadas con el trauma, que incluso se puede presentar en las primeras 4 o 6 horas, pero se han visto casos reportados que se presentan hasta 24 horas posteriores al trauma. ¿Cuándo la podemos, pues, digamos que sospechar? En los casos en los que la mujer nos mencione dolor abdominal súbito, que tenga hemorragia vaginal, que tenga actividad uterina, que tenga incluso ya signos clínicos de shock, o en el caso fetal, pues ya donde encontremos sufrimiento fetal, donde tengamos monitorías alteradas a pesar de una adecuada reanimación in útero. Con respecto a la ruptura uterina, pues esto puede ser, digamos que importante en el contexto de aquellas mujeres que tienen antecedentes de cesáreas previas, sobre todo 2 o 3 cesáreas previas, que puede ser de manera primaria, en el caso pues directamente de un útero completamente sano, o secundario, a pesar pues, de lo que ya les mencioné de los antecedentes quirúrgicos, cierto que es la causa de muerte alrededor del 17.5% en accidentes de tránsito con respecto a la muerte fetal. El 75% se produce en el fondo uterino, sobre todo en las últimas semanas del embarazo. Y pues básicamente hay que tenerlo en cuenta cuando hay bradicardias fetales, cuando hay dolor abdominal intenso, que la paciente lo refiere como un dolor tipo apuñalada, cuando hay descenso de la presentación, cuando se palpan partes fetales y cuando hay cambios en la forma del útero, sobre todo en el famoso reloj de arena. Otra de las complicaciones que es poco frecuente pero es altamente catastrófica es la embolia de líquido amniótico, que puede tener una mortalidad materna incluso hasta del 80%, que no es más que esa ruptura de la barrera placentaria materno-fetal que va a permitir ese paso de líquido amniótico para que circule de parte pues, de la mamá y genere una respuesta inflamatoria vasoespástica e inmunitaria normal, ¿cierto? Son aquellos pacientes que tienen deterioros progresivos, súbitos, que tienen disneas graves, cianosis, que tienen incluso alteraciones neurológicas, y esto se caracteriza por el colapso cardiorrespiratorio repentino, más la asociación también de coagulación intravascular diseminada y pues concomitante a la embolia directa del líquido amniótico. ¿Cuáles son las indicaciones de finalización? Pues indiscutiblemente las indicaciones que todos ya sabemos por causas maternas o fetales, en contextos, por ejemplo, que haya complicaciones maternas graves como hemorragia severa, eclampsias asociadas al trauma, una vez descartando pues, de que no sea un traumatismo craneoencefálico, que la paciente esté cursando con una coagulopatía determinada, que haya el diagnóstico de una embolia de líquido amniótico, o en aquellos casos en los que encontramos que la paciente tuvo que entrar a procedimiento quirúrgico exploratorio y el diámetro y el útero pues nos impide la correcta valoración y manejo de las lesiones, pues también hay que pensar en finalizar de una vez
el embarazo, y en aquellos casos indiscutibles donde ya hay muerte fetal o hay un riesgo inminente de muerte, pues pasaríamos a la realización de una cesárea perimortem en el mismo lugar del sitio del paro cardíaco dentro de los primeros 5 minutos posteriores al mismo. Ahora, hay unas indicaciones de cirugía de control de daños donde pues van a estar esas hemorragias que no son controlables en pacientes que tengan hemorragias obstétricas severas, que estén cursando con alguna coagulopatía por consumo secundaria, por ejemplo, al desprendimiento de placenta, donde hayamos pues tenido que entrar a alguna intervención y no hayamos podido controlar las lesiones en los primeros 90 minutos, o que consideremos que el procedimiento quirúrgico va a durar más de los 90 minutos, también hay que hacer uso de la cirugía de control de daños, donde la paciente realmente esté hemodinámicamente inestable y donde simplemente tratemos de controlar la hemorragia y le dejemos el abdomen abierto para una nueva intervención. Hay unas indicaciones también de la parotomía de control de daños, siempre teniendo en cuenta el contexto y individualizando cada uno de los casos. Un Glasgow por debajo de 14, que tenga hipotermia, que tenga un pH por debajo de 7.2, que tenga un lactato por encima de 5 o que tenga un déficit de base por encima de 8 milimoles por litro, siempre teniendo en cuenta si la paciente o no está estable hemodinámicamente. Y ya intraquirúrgicamente, pues si encontramos hemoperitoneos por encima de 1500, si encontramos algún tipo de lesión vascular significativa que no podamos controlar en el momento, si hay lesión de 2 o más vasos, o si la paciente ya está cursando con una coagulopatía específica por un INR por encima de 1.5. Entonces, ¿qué concluimos? Pues digamos que de toda esta presentación, uno es que toda mujer en edad reproductiva que sufra un trauma, pues debe descartarse sistemáticamente la presencia de embarazo, independientemente del mecanismo de lesión. Otro es que todos esos cambios fisiológicos pueden enmascarar el shock, porque puede perder hasta el 35% de su volumen antes de presentar hipotensión, por lo que se requiere una alta sospecha diagnóstica al momento de la primera intervención. Todo paciente con RH negativo hay que administrarle la profilaxis con inmunoglobulina anti-D, y en cesárea perimortem o de emergencia, pues cuando esté indicada y el feto sea viable, hay que hacerlo no solamente para mejorar la condición, digamos que muchas veces se hace con el fin de salvar la vida del feto, pero realmente se hace es con el fin de aumentar la supervivencia de la madre y mejorar la reanimación materna. Y con respecto a la supervivencia fetal, pues esta va a depender de una reanimación materna oportuna y eficaz, con una adecuada reposición del volumen con la oxigenoterapia y realizando pues el desplazamiento lateral izquierdo, que van a ser medidas fundamentales pues para optimizar esa perfusión uteroplacental. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, de antemano me disculpo no haber podido asistir de forma presencial. Inconvenientes de último momento aquí en la institución no me lo permitieron. Sin embargo, de antemano felicitar a Daniela por su excelente presentación. Realmente no es un tema fácil debido a la escasez de información. Sin embargo, hay mucho de lo que por protocolo podemos extrapolar a la embarazada, a la embarazada. Como ya Daniela se los demostró claramente, muy probablemente la principal acción que podemos hacer para la atención de una paciente embarazada politraumatizada es casi que la prevención y estar atentos y casi como 3 pasos más adelante de lo que pueda ocurrir. Como ustedes, como ya se demostró, pues la mujer embarazada tiene unos cambios fisiológicos muy importantes que puede hacer que las respuestas fisiológicas sean mucho más tardías, generar una falsa sensación de seguridad al médico tratante o al primer respondiente del caso, pensar que es una paciente que posiblemente esté estable cuando resulta que es que está a portas de una falla orgánica múltiple o en su caso pues, de un choque hipovolémico profundo, con las implicaciones que esto trae. Así como reforzando un poco más en cuanto al abordaje inicial, pues ustedes ven que es prácticamente exactamente igual que una persona del común o una persona no embarazada, con las diferencias pues de que tenemos que estar atentos de la unidad materno-fetal.
hubo pues varias discusión con Daniela con respecto, por ejemplo, a la realización de imágenes, porque, por ejemplo, tenemos los escenarios de las pacientes o de los pacientes cuando llegan con múltiples compartimentos afectados. Entonces, por ejemplo, la paciente que me llega con trauma de tórax, trauma abdomen penetrante, entonces la señora que está en mitad de la guerra de pandillas y recibió un disparo que entró en tórax, pero le salió en abdomen, entonces uno qué hace en esos casos, qué tan indicado está la tomografía, creo, me parece que quedó muy claro que definitivamente esto no debe impedir la realización de un abordaje de imágenes completo. De un abordaje de imágenes completo, qué pena con ustedes, muchachos, pues no debe retrasar pues, las intervenciones que se deben realizar. Dani, no sé si tengas algo más que agregar de momento. No, pero doctor Milton. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle al profesor Mauricio la asistencia a este tema que es tan importante para nosotros porque no es frecuente que lo veamos, entonces nos toca estarlo recordando permanentemente porque las competencias frente al trauma, afortunadamente nos toca compartirlas con el grupo quirúrgico y tenemos un soporte bastante grande. Yo quería hacer, profe Mauricio, una acotación en ese tema de imágenes del uso cada vez más frecuente, que de hecho tenemos una charla a final de este mes, a la cual pues ustedes están también cordialmente invitados del grupo quirúrgico, sobre el POCUS en obstetricia, con un abordaje inicial de evaluación en urgencias, sobre todo por lo que decía Daniela, que para nosotros es muy complicado detectar el choque tempranamente en esas pacientes, pero que generalmente cuando hay traumas importantes o traumas penetrantes, pues definitivamente es una ayuda bastante grande. No sé si en la experiencia de pronto el grupo de cirugía también les ha servido, por ejemplo, utilizarla en el grupo de mujeres que uno sospecha de embarazo o que están embarazaditas para cuando hay patología intraabdominal o lesiones de víscera hueca. Gracias, Guido. Hola, profe Milton, claro que sí. Bueno, realmente, bueno, hay que hacer una acotación realmente. Afortunadamente, el trauma obstétrico violento, por fortuna, es muy infrecuente. Sin embargo, es de esos casos que uno tiene que saberlos manejar definitivamente por la complejidad que creo que quedó muy claro. Se puede estar viendo uno en los servicios de urgencias con este tipo de situaciones. Ahora, con respecto al uso de FAS, pues es claro que la tendencia en los últimos 2, tal vez 3 años, es un incremento amplio del FAS. Definitivamente esto nos ha permitido ser mucho más, ¿cómo le sería la palabra? Permitir tomar decisiones mucho más tempranas en estos tipos de escenarios. Antes éramos muy de observación, de esperar 12, 24 horas para tomar una decisión quirúrgica. Ahorita, pues obviamente al tener una imagen de qué pueda estar pasando en la cavidad, obviamente teniendo en cuenta pues que en la mujer embarazada podemos tener los cambios fisiológicos, pues tenemos que estar atentos a que podemos ser de pronto las ventanas un poco más difíciles de realizar. Sin embargo, la utilidad del FAS es indudable en la actualidad. Sí, ya cada vez la utilizamos más, cada vez hay más cursos en para los que no nacimos entrenados en el Focus. De hecho, cuando Daniela me comentó que ustedes iban a hacer el curso, me parece excelente porque pues prácticamente el médico que trabaje en la actualidad en urgencias tiene que saber de Focus. Eso te permite evaluar de forma rápida y concisa la presencia de líquido, obviamente contextualizando el evento. Si es una mujer que te llegó en un accidente de alta energía, con cinturón puesto y uno ve el líquido libre en cavidad, está hipotensa, está inestable, probablemente uno no se ponga a hacer muchas más imágenes adicionales, sino que debe de ofertarle inmediatamente una laparotomía de control de daño. O, por ejemplo, uno no tiene la duda si realmente hay no presencia de neumotórax. Entonces uno le hace el barrido del ecofase de tórax y si uno ve pues el desplegamiento de la pleura parietal con el pulmón, pues uno sabe que debe colocar un tubo de tórax de forma más temprana. No sé si quedó respondida la pregunta, profe. Sí, de acuerdo, mi doc, de acuerdo con el enfoque y pues muchas gracias por la orientación. Doctor Melliz. Buenas tardes
a todos. Quería felicitar a Daniela, excelente charla. Hay varios puntos que debemos tener en cuenta con las maternas críticas. Generalmente, el primer punto a tener en cuenta es la preoxigenación. Se comportan como un paciente pediátrico o como un paciente con una obesidad mórbida, donde su volumen residual funcional va a estar tan disminuido que estas pacientes nos toleran un tiempo de 4 minutos y la preoxigenación pues se va a hacer al 100% y la intubación, el primer intento siempre en las manos más expertas, idealmente anestesiólogo o un médico intensivista con experiencia pues en vía aérea difícil. Idealmente, de entrada ya pensar en el uso de dispositivos como el videolaringoscopio, utilizar guías y tener un plan cuando se vaya a intubar este tipo de pacientes. Existen protocolos que llaman el protocolo Vortex, donde se prepara, si falla la cánula, pues le va a colocar una endocánula, le va a colocar una máscara laringea o como última instancia, pues una crico de emergencia, que es lo que no se quiere llegar. Hay que tener en cuenta, ya había mencionado Daniela acerca de la triada, pues ya no es casi triada, sino que le hablan de penta, incluso diamante, donde incluyen lo que es el calcio. Otros grupos incluyen lo que es la perfusión cerebral dentro de esa misma triada, que hay que tener en cuenta a la hora de proteger. Y no, de acuerdo de que ahorita es muy importante destacar que el entrenamiento que se está haciendo por parte de los ginecólogos para la parte de realización de ecografías, ampliarlo un poco más, pues porque tienen amplia experiencia diferenciando todo tipo de tejidos, estructuras fetales y fácilmente pueden realizar un eco hepático para descartar hematomas a ese nivel, pueden evaluar páncreas, no, perdón, vaso, que no tengan hematomas, incluso a nivel renal se pueden evaluar varias cositas, o sea, podemos ampliar. Y la reanimación guiada con ecografía sí ha demostrado resultados notorios, no más con solamente ver cómo está la cava depletada o no, y si va a responder a volumen o no la paciente. Nada, excelente charla, Daniela. Gracias, doctor. Doctor Calle. Hola, muy buenas tardes, Daniela. De nuevo nos sorprende Daniela con unas presentaciones increíbles. Saludando también a todo el panel. Eh, es un tema bastante interesante porque, como dice el doctor Milton, no es frecuente de pronto en las instituciones. Sin embargo, todos sabemos pues que nuestras embarazadas les encanta andar en moto. Y pues yo creo que de pronto es el riesgo tan elevado que vemos de nuestra cultura. Eh, Respecto a globalmente, pues quiero decirles es que tenemos que ser muy sensibles, es decir, tenemos que tener una alta sensibilidad en la toma de las decisiones, porque el tiempo siempre en trauma es oro. Siempre, o sea, desde hace unos 20 años se habla de la hora de oro del trauma, y en la primera hora prácticamente hay que tomar muchas decisiones. Ahí es a donde viene la utilidad tan grande del FAST. Eh, el FAST, yo creo que incluso para los cirujanos y para los emergenciólogos, un FAST en una embarazada tampoco va a ser, las ventanas abdominales van a ser tan fáciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque también estamos menos acostumbrados a hacerlo. Entonces, yo sí creo que tiene que hacerse en conjunto, que el manejo pues igual debe ser multidisciplinario, posiblemente al activar un código de trauma en una embarazada, porque hablamos ahora de códigos de trauma. El código de trauma, así al igual que código ACV y código sepsis, es que en emergencias los emergenciólogos están logrando que se activen este tipo de respuestas mucho más rápidas a estas patologías. Yo pienso que en el código de trauma en la embarazada pues tiene que estar ahí en emergencias, ginecología, cirugía general o idealmente, como el doctor lo decía, anestesiología y bueno, empezar desde allí. Más adelante, hablando, como ustedes dicen, de las imágenes, eh, priorizamos la embarazada, como decía Daniela, siempre pensar que si la embarazada está bien, pues el bebé va a estar bien, pero quería hacer una acotación.
Si detectamos una paciente que aparte del FAST necesita la tomografía, se lleva a la tomografía, habló Daniela de las dosis de radiación, pero la paciente tiene un trauma cerrado de hígado, de víscera sólida y necesita una angioembolización. Va a requerir aún más irradiación y va a requerir mucho contraste. ¿Por qué? Porque pues si la paciente puede salvar solamente con una embolización hepática, embolización renal, esplénica, eh, vamos a conservar un órgano y vamos a conservar una vida, arriesgando un poquito más, obviamente, las otras situaciones como la renal de la madre y del feto. Entonces, son decisiones muy difíciles, pero que hay que tomarlas en pro siempre con los principios que Daniela nos habló, de la beneficencia y no maleficencia. Eh, es muy importante, yo creo que recalcar de entrada que cuando llega la embarazada, ella es la primera y su familia en que tienen que conocer que las decisiones tomadas van es en pro a eso, a mantener la salud de ella, aún teniendo que usar recursos que puedan arriesgar otras situaciones. Porque, pues, ustedes se imaginan, ya le hicimos un EcoFast, pero la paciente está estable o es una paciente inestable, pero fue respondedora a la reanimación inicial y encontramos que tiene un trauma hepático grado 3 4 y hay que hacerle una angioembolización. Pues esa paciente, diagnosticamos el trauma grado 3 o 4 fue con un TAC y aparte de eso, entonces ahora va a sala de hemodinamia. Entonces, pues ya se pueden imaginar que esos 50 centigrade que decía Daniela, que de pronto es lo máximo que da un TAC en la pelvis o en abdominopélvico contrastado, pues se van a elevar mucho más. Daniela, pues yo creo que quedó muy claro para todos que la evaluación sistemática, el ABCDE, y eso es lo que nos va a permitir como tomar las decisiones rápidas, pero sí creo que debemos ser muy sensibles en que algo que tiene todavía el ser humano, que es la intuición, la malicia indígena, como le quieran llamar, no lo han todavía podido superar la CIA. Entonces, ante las dudas, yo creo que lo más certero en un paciente de estos es tomar la decisión médicamente posible que tengamos más clara en nuestra mente. Y en un equipo multidisciplinario, pues esa decisión prácticamente que es concertada entre 3, 4 especialistas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Ángel, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes. Felicitaciones, muchas felicitaciones, Daniela, y a su tutor por tan excelente charla. Bueno, mire, hace precisamente 17 días, a un turno ahí en Versalles, fui una paciente que iba manejando carro, creo que Rey para Cali Palviera, y se descuidó, yo no sé qué, y ya cuando levantó por no chocarse, se salió a la carretera y trauma automovilístico. La paciente, nos mostraron las fotos después, yo no sé cómo la paciente, pues una hora ya entiende, ¿no? O sea, entendiendo lo de la anatomía, los cambios fisiológicos, trauma cerrado, severo, de abdomen, y 32 semanas. Llega sin fetocardia, y, pero la paciente aparte de una fractura en el pie derecho, en el tobillo derecho, para las fotos como nos la mostraron, la paciente, quien recibió todo el trauma fue el útero prácticamente. Esa paciente era para que hubiera recibido un trauma hepático, esplénico severo, porque las fotos fueron realmente, tuvieron que la sacar. Entonces, como de caso, a propósito de la charla, ese mismo, a propósito de trauma, a propósito de los cambios fisiológicos, el manejo de la vía aérea, igual una paciente ese día, una cesárea, no le cogió la raquidia, entonces le colocó general y cuando le colocan la anestésico, la repente se duerme, dice el anestésico, arranque, mientras él intubaba. Y arrancamos. ¿Y dónde? Que pudieron intubar a la paciente. Vía aérea súper difícil, prácticamente nos tocó sacar al bebecito, a la paciente en paro respiratorio. Ya como llegaron después los compañeros, intentaron con biolaringoscopio, nada. Una máscara a la laringe fue lo que le sacó, les salvó prácticamente a esa paciente de tremendo susto.
Bueno, en cuanto a la toma de decisiones, pues muy bien resumido, lo que hay que llevarse para la casa grande es que hay que tener en cuenta mucho la severidad del trauma y la edad gestacional. Entonces, una paciente que tiene un trauma severo, que llega en malas condiciones, en un feto antes de la viabilidad, previable antes de las 24 semanas, hay que hacer todo lo que hay que hacer por la mamá, prácticamente que independientemente del feto. Porque si nosotros no actuamos a favor de la mamá, pues los vamos a perder a los dos. O sea, un feto que no es viable y una madre muy comprometida, ahí todo lo que hay que hacer por la mamá, todo lo que hay que hacer, prácticamente que está permitido. Obviamente, pues entre los medicamentos, uno que sea de pronto teratogénico y otro, pues uno va a escoger, obviamente. Pero ahí tener en cuenta mucho la edad gestacional. Y el estado de la paciente. Si la paciente pues llega con un trauma pues mayor, esos traumas severos, es un paciente que llega con pérdida de la conciencia, con esos traumas cerrados de tórax que requieren colocación de tubos de tórax, o esos traumas abdominales donde la paciente llega pálida, hipotensa y que esos traumas mayores, esos hay que sospechar siempre que esa paciente, el riesgo de abrupcio es alto. Ahí en esos traumas, independientemente del sitio, trauma mayor, descartar abrupcio y tener en cuenta ahí, pues, la viabilidad del feto. Y no, me pareció muy buena la charla, muy completa. Habrá unos casos que dice el doctor Calle, donde ese caso que puso del trauma de hígado, donde van a tener uno que reunirse entre varias especialidades para tomar una decisión. Entonces, nos van a poner a pensar bastante, pero digamos que bueno, a grandes rasgos, eso es lo que... Ah, bueno, lo otro, lo de los traumas menores. Muy bien dicho, lo de los traumas menores. Esos traumas menores, la paciente cayó desde su propia altura, esos traumas menores no hay que darle salida tan pronto. Mínimo observación, 6 horas. Mínimo observación, 6 horas. Si ya el trauma tiene ya paciente que rodó varias gradas o fue a una mayor velocidad, pues no, automotor, hay que observarlo más tiempo porque se ha escrito exactamente abrupcios tan tardíos hasta las 24 horas. Les doy un caso desde la experiencia. Cuando yo estaba de residente, un trauma menor, una paciente que iba en bus de una ciudad a otra. Lo único que refirió la paciente fue que un frenazo del bus y ella, el abdomen se fue hacia el asiento adelante, se golpeó levemente. Y la paciente inmediatamente comenzó a sentir dolor abdominal. Inmediatamente la paciente se regresó, llegó al hospital a las 30, 40 minutos, ya. Un abrupcio de placenta con feto muerto. Fue un trauma, la paciente no refiere que fue un frenazo súper así, que la gente, no. Digo, no, se fue hacia adelante, el abdomen sí, se me golpeó contra el asiento adelante y ya. Pero a los minutos comenzó. Entonces, miren que hasta traumas menores se ha escrito que hasta un 5%, uno de cada 20 de los traumas menores pueden hacer un abrupcio de placenta. Ya si el trauma es mayor, ya el riesgo es más del 40 al 60%. Entonces, como cositas, pues que la práctica y la experiencia le ha dado a uno como para que se lleven para la casa. Listo, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, buenas. Gracias a todos por su participación. Damos por finalizada la gran sesión. Gracias por la invitación a todos y por la participación. Un feliz día. Gracias. Gracias.